Dicen que todos nacemos con un lugar en el mundo. Que hay registros, papeles, datos, huellas, nombres. Que, desde el primer aliento, alguien anota tu existencia. Pero, ¿y si un día descubres que eso nunca pasó? Si tu vida entera, tu nombre, tus documentos, tu historia, simplemente no existen. Si esta historia te atrapa, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Yo me llamo, o mejor dicho, creí que me llamaba Camila Arce. Durante casi 20 años viví como cualquier otra persona. Estudiaba, me reía, lloraba, tenía amigas, salía de compras, a bailar. Nada en mi vida parecía extraño. Hasta que un simple trámite lo cambió todo. Todo comenzó cuando quise inscribirme en la Universidad de Lyon. Había terminado el liceo con buenas notas y tenía claro que quería estudiar administración de empresas. Preparé los papeles, el formulario, mi número de seguridad social, todo. Pero al llegar a la mesa de inscripciones, la mujer del registro frunció el ceño. ¿Podrías repetir tu número, por favor? Lo hice. 3 veces. No apareces en el sistema. Ni en la base de datos nacional, ni en el registro civil. ¿Estás segura de que es tu número? Claro que sí, respondí, algo confundida. Es el que figura en mi carnet. Ella revisó el carnet con más atención. Luego se levantó y fue a consultar con un colega. Minutos después volvió con expresión grave. Camila, este número pertenece oficialmente a otra persona. Un hombre llamado Jean-Paul Lefebvre. Nació en Toulouse hace 25 años. Me quedé inmóvil. No entendía nada. Debe haber un error, seguro es un problema administrativo. Me sugirieron ir al ayuntamiento para corregirlo. Pero en el ayuntamiento de Annecy, donde viví toda mi vida, tampoco había rastro de mí. Ni partida de nacimiento. Ni acta. Ni número válido. Legalmente, nunca había nacido. Volví a casa en estado de shock. Mis padres adoptivos me estaban esperando. Mi madre, Claire, preparaba café. Mi padre, Luc, revisaba unas facturas sin levantar la vista. Pero cuando conté lo que había pasado, los dos se quedaron quietos. Ella dejó la taza sobre la mesa sin decir palabra. Él apretó los labios. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no figuró en ningún registro? Claire se acercó, me tomó de la mano y dijo en voz baja. Camila, hay cosas que no planeamos contarte así. Pero parece que llegó el momento. Luc asintió. Su mirada evitaba la mía. Me senté en el sillón con el corazón latiendo fuerte. ¿Qué quieren decir? Claire respiró hondo. No pudimos anotarte cuando naciste, ¿por qué? Porque no naciste en el hospital, ni con nuestros apellidos. Te trajeron a nosotros. ¿Cómo que me trajeron? Una mujer. Una joven. Una madre desesperada. Te puso en nuestros brazos una madrugada y nos pidió que te cuidáramos. Dijo que era peligroso que tu nombre figurara en alguna lista. Que tu familia no podía saber sobre ti. Nos rogó que te escondiéramos. Que te amáramos y sobre todo que te protegiéramos. Mi cabeza era un torbellino. ¿Y ustedes aceptaron? No fue tan simple, dijo Luc, finalmente rompiendo el silencio. Nos lo pidió con los ojos llenos de miedo, el cuerpo temblando, no podíamos hacer otra cosa. Nos ofrecimos a acompañarla para hacer una denuncia policial, pero dijo que sería inútil. Claire añadió. Te amamos desde el primer instante, Camila. Sos nuestra hija. Pero también sabíamos que esta verdad podía alcanzarte algún día. Me levanté sin poder contener las lágrimas. ¿Quién era ella? ¿Dónde está ahora? Claire bajó la mirada. Nunca supimos su nombre real. Solo nos dejó una carta. Y algo más. Fue a su habitación y volvió con una caja de madera clara. Dentro había fotos, una mantita gris, un muñeco gastado con una palabra escrita en una pata, Yelena. Y una carta. Una carta que cambiaría mi vida para siempre.
La carta tenía las esquinas gastadas y estaba escrita con tinta azul, de trazo tembloroso. La abrí con las manos heladas. Reconocí la letra de una mujer joven. Comenzaba así. Yelena, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir ocultándote. No te anotamos al nacer. Fue una decisión desesperada, pero necesaria. No sé si algún día entenderás por qué. Solo quiero que sepas que fue por amor y para poder protegerte. Mi respiración se volvió pesada. Claire se acercó y murmuró. Ella no quería dejarte, Camila. Pero sentía que no tenía otra opción. Tu familia paterna era peligrosa, rica y muy influyente. Estaba embarazada de un hijo no deseado por su entorno, y tú eras el símbolo de su rebeldía. ¿Y mi padre? Claire dudó un instante. Ella nos dijo que él amaba. Que estaban juntos por amor, no por interés. Pero cuando su familia descubrió el embarazo, todo cambió. ¿Y quién era esa familia? Luke apretó la mandíbula. No quiso darnos apellidos. Solo nos dijo que eran poderosos. Que tenían empresas en toda Europa. Que no podían permitirse que una hija nacida fuera del círculo social apareciera un día reclamando su lugar. Me encerré en mi cuarto esa noche. No pude dormir. La mantita, el muñeco con el nombre Yelena, la carta. Todo eso era lo único que tenía de mi origen. Lo miraba y no podía entender cómo alguien podía amar tanto, y a la vez estar tan dispuesta a desaparecer de la vida de su hija. Al día siguiente, volví a revisar la caja con detenimiento. Entre los pliegues del sobre de la carta, encontré un papel arrugado. Era apenas un trozo de mapa. En un margen, con lápiz apenas visible, decía. Maison Blanche 2 de agosto de 2005. Era una dirección. Y la fecha, mi supuesto día de nacimiento. No era en Annecy. Ni siquiera en la misma región. Era en las afueras de Montreux, en Suiza, a más de 2 horas de viaje. Sentí una punzada en el pecho. Esa dirección podía ser el inicio de todo. Guardé el muñeco, la carta, la dirección. No le dije nada a mis padres. Solo escribí una nota, volveré pronto. Necesito entender. Y tomé el tren. Montreux parecía de postal. Calles tranquilas, casas elegantes, montañas a lo lejos y el lago brillando como un espejo. Pero cuando llegué al barrio donde estaba la dirección, la imagen era distinta. Las calles eran de tierra. Las casas más humildes. Todo parecía olvidado por el tiempo. Maison Blanche era una casa baja, con paredes blancas ya descascaradas y una reja oxidada. Toqué el timbre. Una mujer mayor abrió la puerta. Tenía el cabello recogido y los ojos tan agudos como un bisturí. Sí. Disculpe, sé que esto suena extraño, pero estoy buscando información sobre una bebé que estuvo aquí hace 20 años. Creo que yo era esa bebé. La mujer me observó detenidamente. ¿Tenés el muñeco? Abrí la mochila. Se lo mostré. Sus ojos se humedecieron. Entra. El interior de la casa olía a madera vieja y a té de hierbas. Había fotografías en blanco y negro colgadas en las paredes. Nos sentamos frente a una chimenea apagada. Mi nombre es Marta, dijo la mujer. Y sí, estuviste aquí. Por pocos días. Te llamábamos Yelena, porque esa palabra estaba escrita en tu muñeco. No sabíamos tu nombre real. ¿Quién me dejó? Una mujer joven, de unos 19 años. Hermosa. Tenía miedo. Mucho. Dijo que te amaba con todo el alma, pero que su vida estaba en peligro. Y la tuya también. Marta respiró hondo. Nos pidió que te cuidáramos unos días. Que no preguntáramos. Que no anotáramos nada. Que no llamáramos a nadie. Dijo que en 5 días vendría a buscarte y te daría una vida segura, lejos del apellido que te correspondía. Me quedé helada. ¿Y volvió? Sí, traía una maleta y boletos de tren. Se la veía tan turbada y asustada como la primera vez. ¿Nunca supo más?
Solo supe que estaba escapando de alguien más poderoso que vos o yo juntas. Y que hacerte desaparecer era la única forma de mantenerte viva. Marta se levantó con dificultad. Fue hasta una cómoda antigua y sacó una libreta pequeña, de tapas verdes. Esto es lo único que guardé. Nunca supe si debía hacerlo, pero algo me decía que sería importante un día. La libreta decía, Yelena diario de los días prestados. Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había anotaciones breves, como escritas entre lágrimas. Duerme poco. Se asusta con los timbres. No soporta la oscuridad. Se calma cuando escucha la voz suave de una mujer. Yo no tenía recuerdos de esos días, pero en algún lugar de mi cuerpo, cada palabra se sentía verdadera. Y al final, en la última hoja, escrita con tinta diferente. Si algo me pasa, dígale que la protegí porque la amé más de lo que supe explicar. ¿Esto lo escribió ella? Sí, respondió Marta. La madre que te dejó. La última noche antes de irse. No dijo su nombre, solo lloró mucho y me pidió que nunca perdiera este diario que quizás algún día vos volverías. Sentí que el mundo se detenía. Alguien me había amado. No me habían abandonado, me habían protegido. Volví a casa al atardecer. Claire estaba en la cocina, removiendo una olla sin prestar atención a la comida. Me acerqué y la abracé. No dije nada. No me hacía falta. Más tarde, en mi habitación, escaneé esa última página de la libreta. Subí la imagen a un foro europeo de genealogía con una pequeña descripción. No busco escándalos ni fama. Solo quiero saber quién soy. Esta frase fue escrita por la mujer que me trajo al mundo. ¿Reconocen la letra? A la mañana siguiente, tenía decenas de mensajes de apoyo. Pero uno solo, me hizo contener el aliento. Esa letra me resulta familiar. Creo que pertenece a mi hermana. Se llamaba Sofía de Alessandri. Desapareció en 2005, estaba embarazada. Vivíamos en Milán. El remitente era Giulio de Alessandri. Periodista, 36 años. Me propuso una videollamada. Acepté. Cuando encendimos la cámara, me encontré con un rostro que parecía un reflejo más adulto del mío. Los mismos ojos. El mismo lunar en la mejilla izquierda. Camila. Dijo, apenas audible. No puedo creerlo. Giulio me contó que su hermana, Sofía, había desaparecido a los 19 años. Había estado enamorada de un joven francés, Nicolas de Veraux, el heredero menor de una de las familias más poderosas del sur de Francia. Se conocieron en un intercambio en la Universidad de Ginebra, explicó. Fue amor verdadero, Camila. Eso no lo dudo ni un segundo. Pero la familia de Veraux tenía otros planes para él. Me habló de los de Veraux con una mezcla de respeto y rabia. Dueños de medios de comunicación, constructoras, inversiones farmacéuticas y una red de empresas fantasma en Suiza, Bélgica y Luxemburgo. Un apellido que abría puertas y silenciaba bocas. Cuando supieron que Sofía estaba embarazada, se volvieron locos. Tu abuelo, patriarca de la familia, organizó una especie de intervención. Exigieron que Nicolás la dejara. Él se negó. ¿Y qué pasó? Pasó que Sofía desapareció. Un día nos llamó, llorando. Dijo que estaba a salvo, pero que no podía decir dónde. Nos pidió que no la buscáramos. Y nunca volvimos a saber de ella. ¿Crees que soy la hija de Sofía y Nicolás? Giulio respiró hondo. No lo creo. Estoy casi seguro. Te pareces mucho a ella. Y esa libreta, la frase. Es idéntica a lo que ella solía escribir cuando era chica. Es como si la escuchara. Me mostró una caja con cartas, fotos y libretas de su hermana. Una de ellas tenía la misma caligrafía. Pero entonces, ¿qué pasó con mi padre? ¿Y Sofía? ¿Están vivos? De Sofía no sabemos nada desde 2005. Pero de Nicolás, bueno, no volvió a aparecer públicamente después de ese escándalo. Algunos dicen que viajó por años.
Otros, que la familia lo desterró. No lo sé. Pero si está vivo, estoy convencido de que también te busca. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escucharlo. No sabía si tenía una familia o si había sido arrancada de una. Pero sí sabía esto, no podía seguir escapando de la verdad. Esa noche no dormí. Le conté a Claire todo lo que Julio me había revelado. Ella me escuchó en silencio, y por primera vez no intentó interrumpirme ni consolarme. Cuando terminé, dijo: yo no sabía nada de eso. Solo sé que te entregaron con una urgencia que me dio miedo. Pero te amé desde ese día. Y si ahora puedes encontrarte con tu historia, hazlo. No dejes que el miedo te detenga. Sentí una ternura profunda. Le apreté la mano. Al día siguiente, Julio me mandó una dirección en Provenza, en el sur de Francia. Allí, según investigaciones que había hecho como periodista, estaba una antigua propiedad de la familia de Veraux, la Montagne Blanche, un viñedo cerrado al público desde hacía años. Es posible que Nicolás haya vivido allí tras el escándalo. No hay registros públicos, pero tengo un contacto que podría ayudarte. Volví a hacer la valija. Esta vez, llevaba algo más que ropa, llevaba el peso de una historia rota, que al fin comenzaba a ordenarse. La Provenza era tan hermosa como recordaba de las postales, campos de lavanda, casas de piedra y un aire de eternidad flotando en el aire. Tomé un auto alquilado y conduje hasta los alrededores de la Montagne Blanche. No había señalización. Ni caminos claros. Solo un portón de hierro oxidado, con un escudo tallado en el medio, una de gótica sobre un fondo de uvas. Toqué el timbre. Esperé. Pasaron varios minutos hasta que un hombre mayor abrió. Era delgado, de traje gris y voz cortante. ¿Puedo ayudarte? Busco al señor Nicolás de Veraux. El hombre me escaneó de pies a cabeza. Cuando vio el muñeco en mis manos, retrocedió apenas. Espere aquí. Desapareció dentro de la casa. Minutos después, volvió. Me miró directo a los ojos. El señor de Veraux aceptará recibirla. Solo por unos minutos. La mansión era silenciosa. Fría. Como si el tiempo se hubiera detenido. Me condujo hasta una sala con ventanales enormes y paredes cubiertas de pinturas familiares. Allí estaba él. De pie, junto a una ventana, con el cabello ya gris en las sienes, y los mismos ojos que yo veía en el espejo. Cuando me vio, no dijo nada. Solo caminó hacia mí y se arrodilló. Camila. Su voz temblaba. ¿Eres tú? Yo no podía hablar. Las lágrimas me nublaban la vista. Saqué de mi mochila la libreta. Se la mostré. La tomó con cuidado, como si fuera un relicario. Tu madre. Sofía, le escribía todo el tiempo. Tenía libretas por toda la casa. ¿Ella está viva? Él negó con dolor. Desapareció en 2005. Dijeron que tuvo un accidente en la frontera entre Italia y Suiza, pero yo nunca vi el cuerpo. Creo que la desaparecieron. ¿Quién? Mi familia. Nicolás me contó todo. Su familia, los de Veraux, eran una dinastía. Multimillonarios, dueños de empresas en Luxemburgo, Suiza, Bélgica y parte del sur de Francia. Pero detrás de la elegancia, había corrupción, empresas fantasmas, testaferros, evasión fiscal, lavado de dinero. Él era el hijo menor, el único que no seguía el juego familiar. Quiso estudiar arte, pero lo obligaron a entrar en finanzas. Cuando conoció a Sofía, encontró una salida. Se enamoraron de verdad. Cuando supieron que iba a ser padre, me dieron un ultimátum. Que eligiera entre el imperio o ella. ¿Y qué hiciste? Elegí a Sofía. Pero eso fue firmar una sentencia. Nos vigilaban día y noche, incluso amenazaron a su familia. Fue entonces, decidimos desaparecer. Me mostró una foto antigua, él y Sofía, abrazados, con una sonrisa tímida. Ella tenía una mano en el vientre. Tu madre no quería que crecieras con miedo. Por eso te dejó con gente que creyó confiable.
pero yo nunca dejé de buscarte. Lloré. Él también. Éramos dos vidas rotas, volviendo a unirse. Nos sentamos frente a frente. Él tenía la libreta en las manos, pero no la miraba. Me miraba a mí. Como si no pudiera creer que estuviera ahí, tan cerca, tan viva. Tu madre, susurró con voz rasposa. Tu madre era todo lo que mi mundo no era. Nos conocimos en la Universidad de Ginebra. Yo estudiaba Economía y Derecho Internacional. Ella, Literatura y Filosofía. Nos cruzamos por casualidad en un seminario abierto. Yo hice una intervención técnica. Ella me rebatió con una sola frase que dejó en ridículo mi razonamiento perfecto. Sonrió apenas al recordarlo. Fue amor a primera contradicción. ¿Y cómo siguió? Nos veíamos escondidas en la biblioteca, en cafeterías lejos del campus. Sofía tenía una manera de mirar el mundo que desarmaba todas mis certezas. Con ella entendí por primera vez lo que era la libertad. Camila escuchaba en silencio. Nunca había imaginado a sus padres en la universidad. Como estudiantes, jóvenes, enamorados. ¿Y por qué se escondían? Porque mi familia es poderosa, dueños medios de comunicación, constructoras, farmacéuticas, bancos y editoriales, siempre eligieron con quién debíamos relacionarnos. Mi futuro ya estaba pactado, debía casarme con alguna heredera de las 5 familias aliadas. El amor no entraba en sus ecuaciones. Yo era un heredero y para ellos, eso me quitaba el derecho a elegir. ¿Y tu madre? Me amaba, a su manera. Pero era fría. Practicaba la obediencia al apellido. Mi padre era más cruel. Siempre dejaba claro que los sentimientos eran debilidades. Cuando se enteraron de que yo veía a alguien sin linaje, comenzaron a presionarme. Al principio fue con sutilezas, viajes repentinos, exceso de actividades, llamadas constantes. ¿Y ella sabía? No del todo. Hasta que una noche, volviendo a mi residencia, me crucé con Pierre, el mayordomo de la familia. Él me conocía desde que yo era un niño. Me miró con una mezcla de urgencia y ternura. Me dijo con temor en la voz: están planeando algo. Si no te vas ahora, será demasiado tarde. Camila sintió un escalofrío. ¿Y qué hiciste? Fui por Sofía. Le conté todo. Al principio dudó. Pero esa misma noche, notamos que nos seguían. Así que nos fuimos. Solo con lo puesto. Mi cuenta bancaria fue bloqueada a las 48 horas. Mis tarjetas, canceladas. Mis propiedades, confiscadas con argumentos legales falsos. Dijeron que estaba mentalmente inestable. ¿Y nadie te ayudó? Nadie que pudiera hacerlo sin arruinarse. Las familias de Veraux no permiten fisuras. El que ayuda a un traidor, desaparece. Nos escondimos en distintos pueblos. Sofía tenía algo de dinero que su abuela le había dejado. Con eso sobrevivimos unos meses. Pero cuando se acabó, me ofrecí a trabajar. ¿Y dónde? En un aserradero, en las afueras de un pueblo de montaña. Allí nadie conocía mi nombre. Era un lugar frío, con turnos de 12 horas y poca paga. Pero me aceptaron como uno más. Trabajaba con leña, cargaba troncos, preparaba maquinaria básica. Llegaba a casa con las manos partidas, el cuerpo destrozado. Pero ella me esperaba con una comida caliente y una sonrisa. Camila tragó saliva. Y ahí se enteraron de mí. Nicolás asintió. Sofía empezó a sentirse extraña. Fatiga, náuseas, cambios de humor. Fuimos al médico del pueblo, con un nombre falso, y confirmaron lo que pensábamos. Estaba embarazada. Lloramos los dos. No de miedo sino de amor. Ella me decía: nuestro bebé no será un secreto. Será la luz que nos devuelva el nombre. Se le quebró la voz. Pero no sabíamos que alguien nos había encontrado. Un tipo llegó al aserradero haciéndose pasar por comprador. Me reconoció con facilidad, pero Julio, un compañero al que le conté mi historia, me avisó justo a tiempo. Cuando volví, Sofía ya no estaba.
¿Se había ido? Sí. Me dejó una carta. Solo decía: no te preocupes. Estoy a salvo. No vendrán por tú. Cuida tu vida. Yo cuidaré de la nuestra. Y desde entonces, pasé los siguientes 20 años buscándola. Años enteros anotando pistas, hablando con antiguos empleados de la familia, investigando nacimientos sin registrar. Contraté detectives, usé nombres falsos, aprendí a moverme entre sombras. Pero nunca encontré una prueba concreta de que había sobrevivido. Ya no lograba contener las lágrimas. ¿Nunca volviste con tu familia? Le pregunté. ¿Después de lo que hicieron? No. Pero tampoco los enfrenté. Camila sintió que todo lo que alguna vez había creído tambaleaba, pero no para mal. Por primera vez, su historia tenía raíces. Tenía amor. Tenía verdad. Y también tenía enemigos. Pero ya no estaban solos. Ella y su padre iban a luchar por lo que les arrebataron. Y esta vez, iban a ganar. Después de escuchar toda la historia de su padre, Camila necesitó tiempo. Salió de la casa de Nicolás en silencio. Condujo sin rumbo fijo, como si el camino y no su cabeza guiara sus pasos. Terminó frente a un río de aguas claras y corriente mansa. Se sentó en el borde, con la libreta en las manos. El muñeco en su mochila. Y el corazón, como siempre, entre el pasado y el futuro. Sacó una hoja lisa. La apoyó sobre la tapa dura de un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía bien a quién le hablaba. A una madre que no conocía. A una mujer de la que apenas tenía fragmentos. Pero las palabras brotaron igual. Hola, mamá. No sé si estás viva. No sé si alguna vez vas a leer esto. Pero necesitaba escribirte. Porque cada vez que respiro, siento que me falta tu historia en el aire. Porque cada vez que alguien me abraza, me pregunto cómo habrían sido tus abrazos. Porque cada vez que me miro al espejo, te busco en mi cara. No te juzgo. No te odio. Solo quiero entender. Solo quiero que sepas que estoy bien. Que sobreviví. Que me cuidaron. Y que, aunque no lo supiera, te he llevado conmigo en todo. En mi risa. En mis silencios. En mi forma de pensar. Sos una ausencia que me acompaña. Y una presencia que nunca olvido. Si estás en algún lugar, recuérdame. Porque yo te estoy buscando, incluso sin saber cómo se hace eso. Te amo. Camila. Camila dobló la hoja con cuidado. Sacó de su mochila una pequeña botella de vidrio que había encontrado en el altillo de la casa de Julio y colocó la carta dentro. Ató la tapa con un cordel, por si el tiempo decidía probar su fuerza, se acercó al borde del río y la tiró. No sé si vas a recibir esto, susurró, con la voz quebrada. Pero necesitaba dejarlo ir. Y con una mezcla de dolor, fe y ternura, la vio alejarse lentamente, flotando entre reflejos de cielo y hojas caídas. Como un secreto entregado al universo. No dijo más. Solo se quedó ahí, en silencio. Respirando. Sintiendo. Días después, la vida siguió. Camila volvió a los libros, a la universidad, a los trámites legales por su nueva identidad. Pero algo en ella había cambiado. No significaba que su historia ya no le doliera, pero ahora sabía que no estaba sola. Tenía un padre, tenía un tío y sobre todo tenía una historia. Una semana después, Julio la llamó. Camila, llegó algo para vos. Algo como una carta. No tiene remitente. Pero está dirigida a vos. Solo a vos. Camila fue hasta su casa sin saber qué esperar. Julio le entregó un sobrecolor crema de papel grueso, cerrado con un adhesivo sin marca. Adentro había una sola hoja. Escrita a mano. Con letra suave, temblorosa. Y sin firma. A veces una madre no desaparece. Solo se esconde en las sombras, esperando que la luz vuelva a encontrarla. Le canté a una bebé dormida.
La sostuve en mis brazos como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. Y se rompió. Tuve que dejarte ir, pero jamás te dejé sola. Te vi crecer de lejos. Supe que estabas bien. Y cada año, cada 2 de agosto, encendí una vela. Por ti. Ahora sé que sobreviviste. Y que floreciste. Gracias por perdonarme sin conocer mi verdad. Gracias por existir. S. Asterisco. Camila sintió que le faltaba el aire. No había firma. Pero tampoco hacía falta. Llevó la carta hasta donde estaba Nicolás. Él la leyó en silencio. Y con la voz quebrada, dijo: Es ella. Esta letra es de Sofía. Lo sé. Lo siento. ¿Cómo pudo llegar? Le pregunté. La carta sin remitente había traído esperanza. Pero también una certeza latente: Sofía estaba viva. Y si había logrado seguir adelante, si había enviado esa carta, era porque ella también deseaba encontrarnos. Hola, mamá. No sé si estás viva. No sé si alguna vez vas a leer esto. Pero necesitaba escribirte. Porque cada vez que respiro, siento que me falta tu historia en el aire. Porque cada vez que alguien me abraza, me pregunto cómo habrían sido tus abrazos. Porque cada vez que me miro al espejo, te busco en mi cara. No te juzgo. No te odio. Solo quiero entender. Solo quiero que sepas que estoy bien. Que sobreviví. Que me cuidaron. Y que, aunque no lo supiera, te he llevado conmigo en todo. En mi risa. En mis silencios. En mi forma de pensar. Sos una ausencia que me acompaña. Y una presencia que nunca olvido. Si estás en algún lugar, recuérdame. Porque yo te estoy buscando, incluso sin saber cómo se hace eso. Te amo. Camila. Camila dobló la hoja con cuidado. Sacó de su mochila una pequeña botella de vidrio que había encontrado en el altillo de la casa de Julio y colocó la carta dentro. Ató la tapa con un cordel, por si el tiempo decidía probar su fuerza, se acercó al borde del río y la tiró. No sé si vas a recibir esto, susurró, con la voz quebrada. Pero necesitaba dejarlo ir. Y con una mezcla de dolor, fe y ternura, la vio alejarse lentamente, flotando entre reflejos de cielo y hojas caídas. Como un secreto entregado al universo. No dijo más. Solo se quedó ahí, en silencio. Respirando. Sintiendo. Días después, la vida siguió. Camila volvió a los libros, a la universidad, a los trámites legales por su nueva identidad. Pero algo en ella había cambiado. No significaba que su historia ya no le doliera, pero ahora sabía que no estaba sola. Tenía un padre, tenía un tío y sobre todo tenía una historia. Una semana después, Julio la llamó. Camila, llegó algo para vos. Algo como una carta. No tiene remitente. Pero está dirigida a vos. Solo a vos. Camila fue hasta su casa sin saber qué esperar. Julio le entregó un sobrecolor crema de papel grueso, cerrado con un adhesivo sin marca. Adentro había una sola hoja. Escrita a mano. Con letra suave, temblorosa. Y sin firma. A veces una madre no desaparece. Solo se esconde en las sombras, esperando que la luz vuelva a encontrarla. Le canté a una bebé dormida. La sostuve en mis brazos como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. Y se rompió. Tuve que dejarte ir, pero jamás te dejé sola. Te vi crecer de lejos. Supe que estabas bien. Y cada año, cada 2 de agosto, encendí una vela. Por ti. Ahora sé que sobreviviste. Y que floreciste. Gracias por perdonarme sin conocer mi verdad. Gracias por existir. S. Asterisco. Camila sintió que le faltaba el aire. No había firma. Pero tampoco hacía falta. Llevó la carta hasta donde estaba Nicolás. Él la leyó en silencio. Y con la voz quebrada, dijo: Es ella.
Esta letra es de Sofía. Lo sé. Lo siento. ¿Cómo pudo llegar? Le pregunté. La carta sin remitente había traído esperanza. Pero también una certeza latente: Sofía estaba viva. Y si había logrado seguir adelante, si había enviado esa carta, era porque ella también deseaba encontrarnos. No importa cómo, respondió Nicolás, ella encontró la forma. Siempre fue la más valiente de los dos. Camila guardó la carta como un tesoro. No tenía dirección. No tenía firma. Pero tenía lo único que importaba: esperanza. El sobre, según supieron después, había sido entregado en mano por una joven desconocida a un cartero del barrio. Dijo que era para una chica llamada Camila que vivía en esa casa. No dio más detalles. ¿Era Sofía? ¿O alguien enviado por ella? No lo sabían. Pero en ese momento, eso no importaba. Camila había lanzado una carta al agua. Y de alguna manera, la respuesta había llegado. Esa noche, Camila y Nicolás se sentaron en el balcón. Él le ofreció una copa de vino y brindaron sin palabras. Había tanto que aún no sabían. Pero también había algo nuevo. Algo enorme. Una certeza luminosa. No estaban solos. Sofía estaba viva. En algún lugar. Y quizás, solo quizás, el destino los volvería a unir. Un mes después, Camila recibió una invitación a un foro internacional sobre ética judicial y evasión fiscal. Le pareció extraño. Ella no era abogada ni estudiaba para serlo, pero el remitente del correo electrónico estaba cifrado. El único dato visible era una sigla, FSM. Al principio pensó que era spam. Pero Nicolás, al leerlo, palideció. FSD. Susurró. Esas son las iniciales de ella. Fernanda Sofía de Alessandri es su nombre completo, solo que ella detestaba el nombre Fernanda por lo que se hacía llamar Sofía. Decidieron asistir juntos. El evento se realizaba en Bruselas. La ciudad era gris ese día, pero algo en el aire parecía distinto. Camila no sabía bien por qué había decidido asistir a aquel foro. Tal vez había sido el nombre de la ponente principal lo que la había atrapado. Isabelle Fournier. Un nombre que no le decía nada, y sin embargo, algo en su interior le gritaba que tenía que ir. El salón estaba lleno. Diplomáticos, abogados, economistas. Y entre ellos, Nicolás. Siempre con ella desde que se habían reencontrado. Subieron al auditorio. Tomaron asiento. Camila hojeaba el programa cuando escuchó un murmullo. Ahí está. Es ella, la abogada que lleva años investigando redes fiscales en Europa Oriental. Y entonces, la vio. Una mujer de cabello castaño oscuro, lacio, recogido en una trenza elegante. Vestía sobrio, sin joyas, sin maquillaje llamativo. Tenía presencia. Seguridad. Pero lo que capturó a Camila fue otra cosa. La forma en que miraba. La profundidad silenciosa de sus ojos. El modo casi imperceptible en que, al tocar los papeles, temblaban apenas sus dedos. Nicolás también la observaba. Y su corazón comenzó a latir más rápido. Camila, susurró. ¿Te parece conocida? Ella asintió, sin poder apartar la vista. No sé por qué, pero siento que sí. Isabelle comenzó su exposición. Su voz era firme, pausada, implacable. Expuso con elegancia cómo funcionaban las redes de evasión fiscal que cruzaban fronteras, cómo las familias empresarias se movían como sombras para esquivar la ley. Mostró esquemas complejos. Mencionó estructuras que Nicolás conocía demasiado bien. Está hablando de los de Veraux, murmuró él. Pero sin nombrarlos. Camila lo miró. ¿Crees que ella? No lo sé, dijo. Pero cada palabra suya es una daga precisa. La conferencia terminó con una ovación. Isabelle sonrió apenas, inclinó la cabeza, y bajó del escenario. En la fila de espectadores, Nicolás se levantó con rapidez. Camila lo siguió. La encontraron en el hall,
conversando con algunos asistentes. Él se acercó despacio. Camila notó que sus manos temblaban. Disculpe, dijo Nicolás. Señora Fournier. Ella lo miró. Por un instante, su expresión se quebró. Una sombra cruzó sus ojos. Pero se recompuso de inmediato. Sí. ¿Nos conocemos? Ella sonrió con gentileza, pero su voz sonaba algo forzada. No lo creo. Camila dio un paso adelante. ¿Estás segura? Isabelle bajó la mirada. A veces los rostros se parecen, señorita. Iba a dar la vuelta cuando alguien se le acercó con un libro del foro en la mano. ¿Podría autografiarlo? Ella tomó la lapicera. ¿Y al firmar? Nicolás la miraba fijamente. La caligrafía. La forma en que trazaba la S. El modo en que curvaba las G. Eran idénticas a las de las cartas. Sus ojos se humedecieron. Sofía, susurró. Ella se detuvo. El sonido de su nombre en esa voz. Era un eco de otra vida. Una vida que había querido olvidar, y que también había deseado volver a vivir cada día. Por favor, dijo él, más bajo. No lo voy a decir en voz alta. Solo dime si eres tú. Isabella apretó la tapa del libro. Cerró los ojos. Respiró hondo. Camila se adelantó. No estamos aquí para hacerte daño. Ni para exponerte, dijo Nicolás. Solo, queremos saber si estás bien. Si viviste todo este tiempo pensando en nosotros, como nosotros pensamos en vos. Entonces ella levantó la vista. Los ojos llenos de lágrimas. Y por fin, sin que nadie más oyera, susurró. Sí. Soy yo. Soy Sofía. Se refugiaron en una cafetería pequeña, cerca del río. Sofía se quitó los lentes. Se soltó el cabello. Ya no había barreras. Camila no podía dejar de mirarla. No había tenido recuerdos suyos, pero su cuerpo la recordaba. El aroma. El tono de voz. Algo muy profundo dentro suyo reconocía a esa mujer. Nicolás sostenía su taza sin beber. ¿Por qué te fuiste? Preguntó. ¿Por qué no volviste? Sofía tragó saliva. Porque no podía. Porque tenía miedo. Porque no quería arrastrarlos conmigo. Les contó todo. Cómo había recibido una carta amenazándola a ella y a su bebé. Cómo le habían congelado sus cuentas. Le habían quitado el acceso a propiedades, pasaportes, todo. Como ser pareja de Nicolás la volvía un blanco. Y cómo, con la ayuda de una red de activistas y abogados, logró desaparecer. Te fuiste para protegernos, susurró Camila. Sofía asintió, conteniendo el llanto. Solo quería que tú estuvieras a salvo. Y que Nicolás no perdiera todo por culpa de amar a la persona equivocada. No eras la persona equivocada, dijo Nicolás, tomándola de la mano. Fuiste lo único correcto. Sofía cerró los ojos, dejando que el silencio completara la frase. Ese era el comienzo del nuevo capítulo. El momento en que el amor dejaba de esconderse. Y comenzaba a luchar. La luz dorada del atardecer se colaba por las ventanas del departamento que Sofía había alquilado discretamente en Bruselas. Camila observaba cómo Sofía organizaba papeles y documentos sobre la mesa. Habían pasado días desde el reencuentro. Y aunque la cercanía era nueva, había una sensación extraña pero reconfortante, la esperanza de una familia reconstruida. Nunca imaginé que tenerte frente a mí sería tan real, dijo Camila, con la voz suave. Siempre sentí que eras un misterio que nunca podría resolver. Sofía sonrió, cansada pero feliz. Yo también temí que nunca llegara este día y que la vida nos separara para siempre. Camila caminó hacia ella y la abrazó con fuerza, como si quisiera absorber cada segundo. Ahora tenemos que unir lo que rompieron. Aquel abrazo guardaba años de silencios, de preguntas sin respuestas, de un amor que jamás se extinguió. Sofía se apartó apenas y mostró una carpeta gruesa. He estado trabajando en esto mucho tiempo, dijo.
Documentos, movimientos bancarios, transferencias sospechosas. Camila la miró con admiración. Es como si quisieras pelear por nosotros, por la verdad. Sofía asintió. El poder de los de Veraux es enorme. No solo son ricos. Son una familia que domina sectores clave en Europa, finanzas, política, energía. ¿Por eso no bastaba con una denuncia?, preguntó Camila. Exacto. Sus redes se extienden a paraísos fiscales, juzgados y hasta algunas oficinas públicas. Compraron voluntades, silenciaron voces. Pero no todo está perdido. Nicolás entró con un café para cada una. Estamos juntos y encontraremos el camino. Los días se convirtieron en semanas. Camila estudió con renovada motivación. Quería ser tan brillante como sus padres y sobre todo quería ser útil en la investigación que los liberaría. Sofía, con su experiencia como abogada, guiaba cada paso. Nicolás, fuerte y paciente, era el pilar que lo sostenía. En medio de esa tormenta, se dieron pequeños momentos que los hacían humanos, risas compartidas, cenas improvisadas, charlas hasta la madrugada, y felicidad. Pero la sombra de la familia de Veraux siempre acechaba. Los correos electrónicos anónimos, llamadas misteriosas, la constante vigilancia. Sofía no solo luchaba contra ellos en tribunales, también luchaba contra el miedo. A veces siento que ellos me están observando, confesó una tarde. Pero no voy a dejar que me paralicen. Nicolás la tomó de la mano. No estás sola. Juntos somos más fuertes. Camila respiró hondo, consciente de que ese vínculo, esa fuerza colectiva, sería la llave para abrir la prisión que la familia corrupta había construido. La batalla apenas comenzaba. Los días de búsqueda y estudio dieron sus frutos. Sofía y Camila revisaban juntas documentos, correos y registros bancarios que habían recopilado durante años. Entre ellos, movimientos sospechosos de empresas de la familia de Veraux, traspasos de dinero a cuentas en Suiza, Luxemburgo y Mónaco. Era un entramado de evasión fiscal que ocultaba sumas millonarias y desviaciones ilegales. Esto es solo la punta del iceberg, comentó Sofía, con el ceño fruncido. Pero cada papel que encontramos es una pieza para desmontar su red. Camila sintió, sentía como el peso que habían llevado durante todo ese tiempo empezaba a moverse. Fue entonces que en un foro privado sobre justicia y transparencia, donde Sofía había compartido discretamente un resumen del caso, surgieron aliados inesperados. 3 fiscales, que habían asistido al foro de forma anónima, decidieron contactarla. Venían de diferentes países europeos y tenían un solo objetivo: hacer justicia. Sus nombres eran Elena, Marcus y Javier. Habían visto casos similares y sabían lo difícil que era luchar contra familias poderosas con redes de influencia. Queremos ayudarte, le dijeron en la primera videollamada. Pero necesitaremos pruebas concretas y tu valentía para seguir adelante. Sofía les envió todos los documentos y detalles que había reunido. Con la ayuda de Camila y Nicolás, organizaron la información en un dossier impecable. La esperanza crecía. Y entonces, apareció el juez. Su nombre era Paul Bernard. Reconocido en Francia por su rectitud, honestidad y firmeza contra la corrupción. Un hombre con fama de incorruptible, que había enfrentado grandes casos sin temer a las presiones. Cuando los fiscales le presentaron el caso, decidió tomarlo personalmente. No permitiremos que el poder y el dinero sigan pisoteando la justicia, declaró con voz firme. Empezaremos con una investigación preliminar y ordenaremos auditorías independientes. Sofía, Camila y Nicolás sintieron un alivio profundo. Sabían que aquella batalla sería larga, pero ahora tenían a alguien dispuesto a enfrentar a la familia de Veraux desde las altas instancias del sistema. Los de Veraux, por supuesto, no se quedaron de brazos cruzados. Pero a pesar de su poder, comenzaron a mostrar grietas. El congelamiento de cuentas, las audiencias públicas, la presión de la prensa independiente y la creciente evidencia debilitaban sus muros. Elena, Márquez y Javier coordinaban con Paul, siguiendo cada paso con precisión quirúrgica. Mientras tanto, Camila estudiaba sin descanso, preparándose para el momento en que pudiera aportar desde su conocimiento en administración y finanzas. Y en cada reunión familiar,
Nicolás sostenía la mirada orgulloso, con el corazón latiendo fuerte. Sabía que estaban muy cerca. La caída de la familia de Veraux fue implacable. El juez Paul Bernard, con el respaldo de los fiscales Elena, Marcos y Javier, logró lo que parecía imposible. Los padres de Nicolás, junto a sus dos hermanos mayores, fueron detenidos bajo cargos de evasión fiscal, corrupción y abuso de poder. El imperio que había mantenido a toda Europa bajo su sombra comenzó a desmoronarse. Pero en medio de ese vendaval, Nicolás emergió como la figura que la familia necesitaba para renacer. Con un nombre limpio y una reputación reconstruida, asumió el liderazgo del conglomerado empresarial. No era solo un jefe de negocios, sino un hombre que quería cambiar las reglas del juego. Se casó con Sofía, la mujer que no solo había sido su amor eterno, sino también su compañera en la lucha. Juntos formaron un equipo imparable, donde el amor y la justicia caminaron de la mano. Camila se convirtió en la mano derecha de Sofía y Nicolás. Era la sucesora de una historia que nadie pudo borrar, ni siquiera el poder y la corrupción. La antigua mansión de Veraux, símbolo de excesos y secretos, volvió a llenarse de vida. Pero esta vez, con risas sinceras, abrazos cálidos y sueños compartidos. Sofía y Nicolás le pidieron a Camila que invitara a sus padres adoptivos a vivir con ellos. Querían que el amor que la había protegido durante tantos años siguiera acompañándola, porque sabían que ellos eran parte fundamental de su historia. En el vasto predio de la mansión, una de las casas fue destinada para ellos. Allí, la familia se hizo grande, unida y fuerte, un verdadero hogar. Y así, Camila comprendió que el pasado ya no importaba porque el amor, la verdad y la perseverancia habían escrito su nombre con letras eternas en el corazón de quienes la amaban. Gracias por acompañarme en esta historia llena de lucha, valentía y brillo. Si te gustó, no olvides suscribirte y dale like al video. Cada gesto de apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que inspiran. Nos vemos en la próxima historia de Historias de Brillo.